Hola Scorpio, bienvenido al Elías Astral Tarot. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial amor para solteros y parejas. Vamos a escuchar tu mensaje general. Toma de él lo que resuene, lo que quieras manifestar, el resto suéltalo. Para lecturas privadas de pago, en mi primer comentario y descripción está la información. Gracias porque viéndonos apoyas nuestro refugio animal, así que quédate hasta el final, dale suscribirse o seguir y comparte nuestro contenido. Todo eso es gratis para ti, pero nos ayuda un montón. Primera carta, 6 de espadas, el 2 de oros, el carro y el 5 de bastos. Corramos un poquito las piedras. Bueno, hay una cuestión que aquí me hablan acerca de. No sé si ya has tenido la experiencia de tener relaciones a distancia, pero yo en este momento, Sagitario, perdón, Escorpio, estaba pensando en un Sagitario, no te aconsejaría, sí, Escorpio. O sea, no te aconsejo para nada que te metas en este tipo de conexiones, bien sea que conozcas a la gente a través de redes sociales o que ya le conozcas físicamente, pero la persona viva en otro lugar. Ten presente que hay muchas lecturas donde el tarot nos, bueno, nos dice cosas muy buenas, pero otras veces nos advierte antes de que pasen cosas malas. Sí, es como cuando tu papá te dice no metas la mano al fuego porque te vas a quemar. Y aquí siento que pasaría eso. Ahorita yo siento que estás en un momento donde vas a comenzar a cambiar tu estado mental porque venías muy pesimista. Recuerda que el 6 habla acerca de ese paso de las aguas turbias en la mente a las aguas más tranquilas, a la calma después de la tormenta. Entonces de repente ya te comienza a dar como ánimos de conocer a alguien, ¿sí? De experimentar nuevas relaciones, de conocer otras personas, pero hay que tener cuidado con la gente que se nos acerca, porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. La carta del 2 de oros o 2 de pentáculos es una carta que nos habla acerca de una posible relación que tú vas a estar comenzando o que se te va a dar la posibilidad de iniciar, pero mira que de entrada va a haber mucha complicación, muchos obstáculos. Puede ser que los obstáculos vengan de parte de esa persona, puede ser que vengan neta y exclusivamente de tu lado o de ambos, pero lo que mal inicia, mal termina. Entonces ten esto muy presente, porque a veces tú te dejas llevar por tanta emocionalidad al ser un signo de agua, que como que ves las banderas rojas allí y las omites. Y si tú analizas Escorpio, en relaciones pasadas te ha sucedido esto, que tú desde un inicio conocías o sentías o veías las banderas rojas, los signos de alarma, pero como que te hiciste el loco, te hiciste la loca, miraste hacia otro lado y ignoraste totalmente las advertencias, ignoraste tu intuición. Entonces, aquí lo importante es no volver a cometer el mismo error. Así que ya te estamos diciendo, gente que viva lejos, relaciones por redes sociales, cosas así, me haces el favor y sales corriendo de ahí. No te expongas, no te queremos ver lastimado ni lastimada. Queremos que seas feliz, queremos que realmente encuentres una persona que te quiera. Mira que probablemente esa persona o sea comprometida o algo por el estilo y luego podrías tener un problema por una venganza. Entonces, ojo, ojo con lo que te estamos diciendo para que no vayas a caer como en este tipo de problemas o de inconvenientes.
Recuerda que no de todo el mundo tiene a veces la misma tolerancia ni la misma madurez emocional, cultura o principios para solucionar los problemas por las buenas. Entonces yo siento que esta persona o es comprometida y te lo va a ocultar, o tiene una ex o un ex con quien todavía no ha podido hacer un cierre adecuado y podría generar conflicto o diferencia. El oráculo te dice, recuerda que tú puedes manifestar cada uno de tus deseos. Yo supongo que tú quieres una relación en paz y no esto. Vamos a preguntar por los Escorpio que tienen a alguien especial en su corazón. Puede que sea un crush, un novio, un esposo, un amante, un ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Tenemos la carta de la fuerza, el sol, qué lindo, el 3 de oros y la torre. No se me vayan a asustar. Bueno, puede que en estos días tú hayas terminado la relación esté como esta torre, casi que al borde del abismo, a punto de derrumbarse todo. Puede que en este momento haya gente que no dé pero ni un peso por tu relación, ¿sí? Que te haya buscado la caída. Sin embargo, a veces y pese a las intenciones negativas de la gente, hay segundas oportunidades que se dan, amores que vuelven a comenzar. Y mira que este va a ser el caso de Escorpio. La carta del sol es una carta muy fuerte, de hecho al lado está la fuerza, valga la redundancia. Y aquí me habla una segunda oportunidad pese a las caídas o a las trampas que gente inescrupulosa le ha puesto a tu relación. Y mira que esta gente se va a sorprender, porque aquí hay gente que ha dado por hecho, sí, ya casi que han celebrado que esa persona y tú ya no tengan algo. Siempre les digo, de esta gente que nos desea el mal, siempre hay que tener misericordia y no rencor, porque a la larga todo lo que uno hace se termina regresando, se termina devolviendo y, y entonces pues no está bien que la gente se comporte de esta manera, con, ni ellos deseándonos mal ni nosotros con rencor. Entonces no todo se ha perdido, ¿sí? El 3 de oros, de hecho, es una carta que me habla acerca de cómo después de pasar por el fuego esta relación, en lugar de destruirse, se perfecciona. Sí, es una carta de empoderamiento y de perfeccionamiento. Y te dice, si tú ahorita estás mal con esa persona o si están en contacto cero, esta segunda temporada de tu historia, de este nuevo capítulo que ustedes van a vivir con más fuerza, con más intensidad, va a ser mejor que el primero, porque de una u otra forma ya conocieron aspectos del otro que quizá no conocían, pero también se dieron cuenta de cuánto le importaba el uno al otro. Entonces mira que de esto ustedes van a poder salir, ¿sí? Siempre puedes salir de cualquier adversidad de Escorpio. Y de aquí vas a salir fortalecido, fortalecida, no solamente de manera individual, sino que también va a haber una fortaleza grande como pareja para poder construir cosas nuevas, para poder avanzar hacia cosas diferentes entre ustedes dos. Entonces, eso realmente me alegra mucho. La fuerza, eso sí es bien importante lo que te voy a decir. La fuerza es una carta que te habla acerca de pensar con mucha racionalidad, ¿sí? Pensar con cabeza fría.
pensar con los pies sobre la tierra, no caer en tentaciones de pelear con tu pareja o de responderle a otra gente o de ceder a provocaciones, sino más bien estos días, si lo que tú quieres es recuperar tu relación o tener esa segunda oportunidad o arreglar las cosas con él o con ella, vas a tener que ser muy racional, ¿sí? Vas a tener que ser como muy, am- ¿cómo se dice eso? Aplomado, ¿sí? Y vas a ver que si sigues estos consejos vas a tener la justa recompensa de recuperar tu relación. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.